2026 no es una nueva carrera, es la misma carrera de 2025, solo que necesita ajustes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuchando a Jesús. Bienvenidos a un nuevo episodio donde nos sentamos a la mesa del Cordero, donde dejamos todas las distracciones y nos sentamos a escuchar las palabras de Jesús, donde nos sentamos un momento para ser activados y ser transformados para que las palabras de Jesús penetren en nuestros corazones y podamos transformar nuestro alrededor, pero también que podamos vivir esas palabras en la cotidianidad. Comenzamos un nuevo año, 2026, ya llevamos más o menos 15 días del nuevo año y creo que es importante que nosotros nos acerquemos al 2026 con la perspectiva correcta, porque si no nos acercamos con la perspectiva correcta, lo que va a pasar es que van a pasar los meses y nos vamos a frustrar en medio del camino. Y creo que algo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros comenzamos un nuevo año, estamos llenos de metas, estamos llenos de esperanza, estamos llenos de nuevos comienzos, pero es importante que nosotros entendamos el 2026 no como un nuevo comienzo, sino como la continuidad de lo que hemos venido cultivando durante años. El 2026 no es una nueva carrera, sino es la continuidad de la carrera que hemos decidido correr desde hace algunos años o décadas o meses, pero debemos entender que cada vez que nosotros entramos en un nuevo año, lo que debemos hacer es hacer una pausa, sí, pero hacer ajustes a la carrera que estamos corriendo. No comenzar a correr una nueva carrera cada año, sino empezar a tomar cada año nuevo para hacer ajustes y pensar en qué tipo de carrera estoy corriendo. Y creo que lo que necesitamos para este nuevo año es un cambio de perspectiva, es dejar de ver nuestra vida como un año nomás y este año tengo que alcanzar estas cosas, sino pensar un poco más a largo plazo, pensar un poco más en un propósito en toda nuestra vida, pensar en aquellas recompensas eternas o aquel propósito eterno que Dios tiene para nosotros y de ese lugar de entender nuestro propósito, de entender nuestra misión por la cual Dios nos creó, nosotros podamos organizar años, podamos organizar meses, incluso podamos organizar nuestros días, entendiendo que estamos persiguiendo un propósito eterno y no simplemente una nueva meta. Y por eso es tan importante un cambio de perspectiva, porque lo que yo he visto en mi propia vida es que entra un año nuevo, me emociono y empiezo como si estuviera corriendo una carrera de un sprint de 100 metros. Intento darlo todo al comienzo del año y meses después me veo agotado y me doy cuenta que ninguna de las metas que había planificado se cumplen. Y todo esto se debe a tener la perspectiva incorrecta de la carrera que estoy corriendo. Si yo, en vez de pensar en cada año como un sprint de 100 metros, pensaría en toda mi vida como una maratón de 42 metros, cada año haría los ajustes necesarios para que yo pueda alcanzar esa meta. El cambio de perspectiva que nosotros necesitamos para poder alcanzar las metas que tenemos en este 2026 es pensar en cómo este año sirve como una plataforma para alcanzar los propósitos que Dios tiene para mi vida. Por eso creo que es tan importante lo que el autor de Hebreos en Hebreos 12 va a decir. En el versículo 1 él va a decir, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos nos está llamando a tener paciencia en medio de la carrera, por eso no puede ser un sprint de 100 metros donde simplemente nos desgastamos y la damos toda en una carrera de corta distancia. Nuestra vida es una carrera. Y si constantemente estamos corriendo, debemos aprender un ritmo saludable para que podamos sostener esa carrera durante el tiempo. Así como un atleta desarrolla técnica, tiene tiempos de entrenamiento, tiene incluso un equipo y personas a su alrededor que lo están ayudando, nosotros debemos aprender a desarrollar una disciplina, un ritmo y cosas que nos lleven a cumplir esa carrera de la cual nos está hablando el autor de Hebreos. Pero hay varias cosas que yo creo que son importantes para determinar si estamos teniendo problemas en nuestra carrera. Número 1, sentimos que comienza el año, tenemos motivación, pero unos meses después esa motivación se pierde y los propósitos que teníamos a principio de año cambian. Número 2, puede pasar que ni siquiera sabemos qué tipo de carrera estamos corriendo. Número 3, nos sentimos cansados porque estamos intentando correr la carrera de otra persona
y no la que Dios nos llamó a correr. Si te sientes identificado con alguno de estos 3 puntos o con otro punto, me gustaría plantearte 3 cosas que yo creo que el autor de Hebreos nos llama a hacer para que nosotros podamos correr la carrera y que podamos pensarla a largo plazo y que sea una carrera sostenible y con perseverancia. Número 1. Antes de comenzar a correr, nosotros debemos saber hacia dónde estamos corriendo. Necesitamos un alineamiento. Y este punto número 1 empieza con una pregunta. ¿Tú sabes cuál es la carrera que Dios te llamó a correr? Antes de correr, si nosotros no hacemos un alineamiento y no entendemos hacia dónde estamos yendo, lo más probable es que comencemos a correr y a mitad de camino o pasados algunos kilómetros no sabemos a dónde vamos y estemos completamente perdidos. Por eso, a pesar de que el propósito eterno de Dios para todos nosotros es el mismo, que es ser a la imagen de Cristo, que es ser una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que prepara el camino del Señor y espera y apresura por su venida, y estamos llamados a la gran comisión. Para cada persona se ve de manera diferente, para una mamá se ve de manera diferente, para un estudiante universitario, para un empresario, para una persona que está dedicada al ministerio de tiempo completo, la forma en la que corre la carrera se ve diferente, pero el propósito es el mismo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cuál es la carrera o cómo se ve mi carrera, a pesar de que todos tengamos la misma meta en común. Esto nos va a librar del cansancio y del agotamiento, porque como nos plantea el libro de Hebreos en el capítulo 11, es que cada persona del capítulo 11 vivió y corrió su propia carrera, pero todos estaban apuntando y aportando al propósito eterno de Dios. Es importante que nosotros nos tomemos el tiempo de preguntarle al Espíritu Santo cuál es la carrera que Él destinó para mi vida. Y es muy importante que nosotros entendamos que Hebreos 11 está hecho para inspirarnos y no para compararnos. La vida de las demás personas o la carrera de las demás personas, de un pastor, de una persona que yo admiro, de nuestros padres o de algún líder, no está hecha para que nosotros comparemos nuestra carrera con la de ellos. Está hecha para inspirarnos en la fe que ellos tuvieron para correr y que nosotros imitemos ese tipo de fe. Número 2, necesitamos un cambio de perspectiva. Nuestra carrera no es un sprint de 100 metros ni una carrera de corta distancia. Nuestra carrera es de larga distancia, es una carrera que tenemos que correr por el resto de nuestras vidas y por eso necesitamos cambiar nuestra mentalidad. No puede ser inmediata, muchas veces no va a ser rápida, se va a ver lenta, pero Dios ama y requiere de nosotros proceso, perseverancia y preparación. Dios quiere desarrollar un carácter aprobado en medio de nuestra paciencia en la carrera. Número 3, nosotros debemos aprender a contemplar a Cristo en medio de la carrera, pero también debemos tener puestos nuestros ojos en la recompensa, contemplando a Cristo y poniendo nuestros ojos en la recompensa. Después del versículo 1, si no estoy mal en el versículo 2 y 3 va a hablar acerca de puestos los ojos en Jesús. El autor de Hebreos va a hablar acerca de la carrera y después va a hablar acerca de la posición de nuestro corazón en la carrera y va a decir, pongan sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El contemplar a Cristo nos va a llevar a imitar su carrera, nos va a llevar a ser estudiantes de Cristo y así como un atleta aprende de un atleta mucho más viejo, lo que quiere el autor de Hebreos enseñarnos es contemplen a Cristo en medio de la carrera para aprender a correr como Él corrió. Debemos aprender a vivir bajo el ritmo de Jesús y bajo el ritmo del Espíritu Santo. Pero también el autor de Hebreos va a decir que Cristo puso su esperanza en la recompensa y por eso pudo soportar el sufrimiento. Nosotros debemos poner nuestra mirada en la recompensa que es Cristo. Cristo se está ofreciendo como recompensa y a medida que nosotros corremos con los ojos puestos en Él y puestos los ojos también en que la recompensa Él es mismo, es como si eso sirviera de combustible y de paciencia y de perseverancia para atravesar cualquier tipo de sufrimiento que podamos ver en medio de la carrera. Así es como creo que estas 3 cosas pueden ayudarnos a mantener una perspectiva a largo plazo y que podamos tomar decisiones también diariamente de qué cosas tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para correr con perseverancia este 2026, el 2027 y todos los años que nos tienen adelante. Ahora creo que también hay 2 enemigos que el versículo 1 nos va a hablar acerca de ellos y por eso es tan importante que estés conectado porque vamos a hacer una parte 2 y vamos a hablar acerca de 2 enemigos que nos envuelven
y nos impiden correr, y que el autor de Hebreos va a decir despójense y renuncien a esas cosas. Muchos de nosotros no podemos correr o estamos inhabilitados de correr porque estamos negociando dos cosas que el autor de Hebreos nos dice que seamos completamente radicales y letales contra esas dos cosas. Esto es Escuchando a Jesús, y si crees que este contenido puede bendecirle a otra persona, yo te pido que lo compartes, que podamos hacer conocido a Cristo, a su palabra y a su reino por medio de las redes sociales. Esto es Escuchando a Jesús.